Hoy el Día de los Muertos, no solo en Bolivia, sino toda América, toda Latinoamérica y también otros países del mundo. Y el tema que queremos tocar hoy día es sobre ¿pueden los muertos guiar a los vivos? Y yo quisiera poner un video que vi un reportaje de CNN sobre cómo celebran el Día de los Muertos en Bolivia. Interesante, y quisiera que veamos primero para que después podamos compartir la palabra. Amén. El sol de los Andes da paso a un encuentro muy especial. Un encuentro para compartir con aquellos que murieron, pero regresan con nosotros cada año al llegar el mes de noviembre. Los vivos esperan a las almas con esmero y se preparan con anticipación, como doña Nilda Salcedo, que trabaja afanada en la tumba de su madre para recibirla el día de los difuntos. Estoy ahora pintándoselo. Es como si fuera su hogar esto, entonces se lo estoy arreglando su fachadita. En el otro extremo de este cementerio enclavado entre los cerros de la ciudad de La Paz, que contrastan con la modernidad de sus edificios, Ernestina Quispe también arregla la tumba de su pequeña. Estoy arreglando su lecho para poner flores, para prender una velita, ¿sí? Para venir a rezar. Pero no solo los nichos en los cementerios son arreglados con cuidado, pues cada familia también debe esperar a sus muertos en su casa, con una mesa de ofrendas, con todo lo que el difunto gustaba en vida. Refresco siempre por los cinos a los bebés, a los niñitos, ¿no ves? Entonces con eso yo voy a recibir a mi hijita. En la mesa no debe faltar nada, y menos un caballo que ayudará a la Hayu, o alma del difunto, a llegar hasta el mundo de los vivos. O el caballito va a llegar, digamos, tiene que venir desde el Huiña y Marca, digamos, ¿no? Que decimos nosotros, donde se van los muertos del Huiña y Marca, va a ser su transporte y le va a hacer llegar justamente aquí, a la mesa. La tradición dice que las tantahuahuas, estas figuras hechas de harina de maíz y trigo, con rostros diversos, elaborados en yeso y pintados de colores, son las almas bondadosas que vienen a visitarnos cada año, el Día de los Difuntos. Son la personificación de la persona que ha muerto, ¿no? Si ha sido una persona mayor, se hace el tantachachi, como aquí podemos ver, un poco más grande la tantahuahua, ¿no? Tampoco puede faltar la caña de azúcar y la tocora, que es la cebolla florecida, que según la creencia popular permitirá que el alma suba tranquila el camino de regreso al cielo. La escalera de pan es, ¿no ve? También por donde se va a ir, porque digamos, es desde donde desciende de los achachilas, como decimos, ¿no? Los achachilas son los cerros nevados más altos que tenemos y es ahí donde se van a vivir nuestros ancestros. Un encuentro en el que se fusionan las tradiciones ancestrales con la fe católica en un sincretismo que bien se expresa en las plegarias que se elevan a Dios en nombre de quienes partieron. Lo más importante es esta creencia que no es solamente recordar a los muertos, sino evocarlos para que ellos retornen. Una milenaria tradición que llega a las ciudades con los migrantes andinos, cuya cosmovisión concibe la vida y la muerte como un todo integrado. Nuestros ajayos nunca se van de nosotros, ¿no? Siempre están constantemente conviviendo con nosotros y velan por la producción de las chacras, de las lluvias. La fiesta de Todos los Santos es una invitación a compartir siglos de cultura ancestral que hoy permanecen a pesar del tiempo y el desarrollo de los pueblos. Para CNN, Gloria Carrasco, La Paz. Amén, hermano. Entonces podemos ver un poco de la cultura boliviana, también otros países como México y muchos otros países también celebran el regreso de los muertos. Ahora quiero que veamos a la luz de la Biblia, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? En Deuteronomio, capítulo 18, del versículo 9 al 14, Deuteronomio 18, del 9 al 14, yo quiero leer una nueva versión internacional. Si tú tienes la Reina Valera, puede acompañar también ahí. Dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí,
Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujería, ni haga conjuro. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esa cosa es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esa cosa detestable, el Señor tu Dios las expulsará de su paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que está por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer esta cosa. Entonces aquí en la palabra dice que aquella persona que hoy día vamos a enfocar ni tanto en brujería ni adivino, pero vamos a enfocar en consultar a los muertos. Entonces el consultar a los muertos, como hemos visto en ese pequeño reportaje de CNN, en Bolivia la persona creen que esa alma a partir del día 1 de noviembre hasta el día 2 de noviembre, que esa alma regresa a la tierra y están por 24 horas en la tierra con su familiar, con su amigo, y el ritual consiste en donar ofrenda a esas almas en un altar con flores, velas, fruta, bebida, dulce, el pan, como han visto, que se llama tantahuahua, un poco difícil de pronunciar, ¿no? Entonces, que ese bizcocho en forma de humana, ¿no? Entonces, ¿será que esa alma puede regresar? ¿Será que pueden regresar las almas? Quiero que abra tu Biblia en Lucas capítulo 16 y vamos a ver lo que dijo el Señor. Lucas capítulo 16. Vamos a leer del versículo 19 adelante. Amén. Lucas 16 del versículo 19 adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuera él de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces, hermanos, podemos ver el versículo 23, dice: En el Hades alzó sus ojos.
En el Antiguo Testamento, cuando habla, se refiere a Seol, porque Seol es la palabra en hebreo para referirse al infierno. Hades es la palabra griega, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que se refiere a infierno. Y en algunas traducciones nuevas, como la Nueva Versión Internacional de la Biblia, dice directamente: en el infierno alzó sus ojos. Y nosotros vemos que quien ha muerto sin Cristo hoy está en ese lugar. Podemos decir Hades, Seol o infierno. Y quien murió con Cristo está en el paraíso. Ahora, allá en Apocalipsis, después dice que las personas fueron agarradas. Déjelo marcado ahí, no salga de ahí. Déjelo marcado que vamos a volver ahí. Vaya a Apocalipsis capítulo 20. El último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Dice: el juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro, ¿qué dice ahí? Libro de la vida. Amén. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, o Seol, o infierno, que las tres palabras son la misma, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre, como dice la palabra. Entonces, hermano, la eternidad uno no la va a pasar en el infierno. Los que están sin Cristo la van a pasar en el lago de fuego. Esa es la palabra que dice la Biblia. Pero actualmente los que murieron sin Cristo ya están allá. No hay un medio término. En la Biblia no existe la palabra purgatorio, no existe. En la Biblia tú la puedes leer de tapa a tapa, o de tapa a mapa, como dicen. Tú no vas a encontrar la palabra purgatorio. Esa es una palabra inventada. La Biblia dice que hay una sola muerte y después de esto el juicio. Está en Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueron una sola vez y después el juicio. Entonces la palabra dice muy clara para que cada uno pueda dar cuenta a Dios según lo que haya hecho, estando en vida. Y yo me preguntaba esta semana con dos amigos que estoy discipulando, y me acordé de un libro que leí, que llega una niña pequeñita y le pregunta a su madre: madre, ¿por qué Dios hace que nosotros nazcamos en la tierra y vivamos aquí y tengamos que enfermarnos, pasarnos por dificultad y después llegar al cielo? ¿Y por qué Dios no nos hizo nacer directamente en el cielo? Y dice que la madre, siendo cristiana, no sabía la respuesta y fue a consultar. Y después de preguntar al pastor y hacer un estudio, pudo entender de que uno tiene libre albedrío. Los ángeles tuvieron libre albedrío estando en el cielo, se rebelaron contra Dios, por eso Dios lo echó del cielo, que hoy son los ángeles caídos, que son los demonios. Cayeron del cielo, echados del cielo, y ellos no van a tener jamás la oportunidad de llegar al cielo. Y ahí viene la gran obra redentora de Cristo, que nosotros, habiendo nacido imperfecto y habiendo pecado, Dios nos da la oportunidad de llegar al cielo. Y todo eso, gloria a Él por lo que Él hizo. Amén. Entonces, hermano, la palabra dice que hay una sola vida, una sola muerte y después el juicio.
Yo me acuerdo una vez que había fallecido el abuelo de mi esposa y él había encargado que él estaba con cáncer terminal y él había pedido que el día que él muera el pastor Charlie, que es su yerno, hiciera la ceremonia. Él sabía que iba a morir y justamente el pastor Charlie estaba viajando, estaba en Estados Unidos y él falleció y no hubo cómo volver y me encargaron a mí. En ese momento estaba yo y cuando empecé a dar la palabra, yo había preparado una palabra muy simple, una palabra de consuelo. Y en ese momento me pasó algo impactante, que la otra persona que fue llamada por los tíos de mi esposa, que son muy religiosos, habían llamado a un otro sacerdote para hacer el servicio también. Y un tío llamó a uno que hizo primero el ritual, ¿no? Después me tocaba a mí dar la palabra y después de mí el otro sacerdote. Y él entró y me cortó la palabra y dijo: permiso, usted deje de hablar y déjeme hablar, que yo tengo hora y de aquí tengo que ir a otro lado. Y me cortó la palabra y yo, por respeto a la familia, le pasé el micrófono, me senté tranquilo y ahí yo estaba, el que estaba haciendo la alabanza se molestó y salió y dijo: ¿cómo permitiste que él te corte así? Imagínense estar dando la palabra, y vino y cortó y dijo no, que él tenía que dar porque tenía que ir a otro lado. Pero yo me calé y mientras sentaba, Dios empezó a hablarme y Dios me empezó a dar palabra y yo empecé a lagrimear, empecé a llorar estando ahí. Y él terminó y dijo: bueno, puede seguir la palabra. Y después, cuando salió, mi suegra lo agarró y dijo: ¿sabe que el que yo estaba hablando era el nieto y él ni sabía el nombre del fallecido, ni sabía? Cuando fue a orar por él, dijo: pónganse de pie. ¿Cómo se llama el fallecido? Y él le dijeron: Lucio, ¿no? Bueno, entonces oremos. Y ahí él oró y dijo: bueno, Señor, te queremos pedir que por tu misericordia don Lucio pueda pasar poco tiempo en el purgatorio y que esté muy poquito tiempo en el purgatorio y que pueda ser llevado al cielo. Y en ese momento yo estaba orando y Dios me dio una palabra y el papelito que había anotado los versículos y todo lo dejé a un lado y me subí y Dios me tomó, porque la palabra dice que cuando estemos frente a autoridad, que el Señor pondrá su palabra en nuestra boca. Y el Señor me tomó y yo sentí una unción especial. Y yo sentí que abrí mi boca y Dios empezó a hablar. En ese momento yo miré y justo atrás de mí estaba la cruz con Jesús ahí. Y yo le dije: primeramente quiero hacerle un desafío, como si tuviera todos ustedes ahí, como si fuera el funeral. Y le dije: primeramente le hago un desafío, saque su lapicero y un papel y anote los versículos que voy a leer de la palabra. Porque si yo te digo que para que tú seas salvo, tienes que ir de rodillas de aquí a Cotoca para que tus pecados sean perdonados, si no está en la palabra, por más que tú lo hagas, por más que tú creas que yo lo diga, por más que tú creas que yo soy un sacerdote que está enseñando la verdad, y si tú lo haces, ¿va a tener efecto? ¿Sí o no? No, porque no está en la palabra. Entonces le dije: agarre su Biblia. Y el Señor me desafió y yo le dije, y le quiero decir, si alguno de ustedes viene, yo le voy a dar al final mi número de teléfono, si alguno viene y me muestra en su Biblia católica de que el purgatorio existe, yo dejo de ser pastor y me vuelvo a ser cura. Y dije, y Dios me tomó y era un fuego en mi interior, y miré al crucifijo que estaba atrás y con mucho respeto le dije: y si hubiera purgatorio, no hubiera sido necesario que Dios en persona hubiera muerto, hubiera venido a derramar su sangre por nosotros, porque lo que Él hizo fue justamente evitar de que nosotros vayamos al infierno. Toda la palabra dice eso. Y empecé a hablar versículo tras versículo de la prueba de que Jesús murió por nosotros y de que no era necesario ir al purgatorio, y que yo tenía la seguridad plena que el abuelo estaba en la gloria de Dios en aquel momento,
porque él no tenía pecado, porque él antes de morir se había arrepentido, se había bautizado, había arreglado su vida, había puesto su casa en orden, había aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Y interesante que cuando salí, cerca de 10 personas, quizás más, un promedio de 10 personas, no me acuerdo cuántas, llegaron y dijeron: mire, yo nunca había escuchado algo semejante. Ellos nunca habían escuchado una palabra desafiadora que le podía dar dirección y camino, explicando de que no había necesidad de prender vela a los difuntos para iluminar su camino, porque el que iluminó nuestro camino y nos hizo el camino al cielo fue el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús ya es el camino. No necesitamos prender vela para iluminar al camino de los difuntos. No necesitamos hacer misa mes tras mes, año tras año, misa a los difuntos para rogar a Dios que lo quite del purgatorio para que vaya al cielo. La persona, como dice la palabra en Hebreos, aquellos que murieron con Cristo están con Cristo. Y la Biblia dice en montonera de lugares, que no es el tema de la prédica de hoy, que cuando Jesús vuelva, los santos vendrán con Él. Cuando Jesús vuelva, y si yo estoy con vida, dice la palabra que mi cuerpo va a ser transformado. Y yo estoy seguro que el día que Jesús venga, si aún yo estoy con vida, mi abuelo va a venir con Él. Y la palabra dice, y presta atención, el rapto es una cosa, porque en el rapto nosotros nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Pero la segunda venida, Él va a venir a pisar en la tierra para gobernar. Y ahí la palabra dice que los muertos en Cristo volverán con Él. Entonces, hermano, no hay manera de que los muertos vuelvan a visitarnos. La palabra es muy clara, lo que Jesús explicó aquí en el libro de Lucas, que una gran cima está entre ellos y nosotros. No hay manera de que los retornen a nosotros. Y cuando eso sucede, ¿quién hace eso? El que hace eso son los demonios. Y es por eso que la palabra, por eso que Dios prohíbe de que nosotros consultemos a los muertos. La palabra prohíbe. ¿Por qué? Porque en ese momento, yo vi el reportaje, en Brasil es muy influente la secta espírita, y ellos a través de medios reencarnan supuestamente a los muertos. Yo vi en la tele una vez un reportaje de que un medio encarnó a un abuelo de la persona. Y es interesante que ese demonio hablaba con la misma voz. Hablaba que el niño cuando era pequeño, tenía 5 años, no sé cuántos años, se accidentó, quebró el pie o no sé qué, o sea, conocía la historia. Claro, los demonios conocen la historia de nuestra vida, pero la palabra de ninguna manera permite. La práctica de hablar con los muertos se llama necromancia, es el arte. En la enciclopedia indica que necromancia es el arte o práctica de invocar mediante la magia las almas de los muertos, y sobre todo una forma de adivinación. Y añade que esta práctica está muy